Llegué al edificio cruzando la Plaza Italia, ya estaban los militares ahí. El golpe fue un punto de inflexión, no de una, sino de varias generaciones de chilenos. En septiembre del 73 yo trabajaba en Flaxo. Entendíamos nuestra misión como una misión de intelectuales disidentes, por cierto. Con una historia complicada. Se llama un poco la crisis del modelo democrático. Si estábamos hablando de relaciones de poder, si estábamos hablando de opresión, la situación de las mujeres era la más peor de todas. Las movilizaciones de la primavera feminista fueron clave en ir al callo. Un problema que tenía que ver con el contexto también internacional. A una comprensión de los fenómenos del autoritarismo como fenómeno global. Y de repensar la relación con los Estados Unidos. Aún en medio de la dictadura, hacer una ciencia social con compromiso con lo público. Yo creo que el principal desafío de nuestra sociedad es volver a generar organización colectiva. No todo lo que se termina se acaba. Yo en tiempo, te cuento porque está relacionado, yo en tiempo de la Unidad Popular, mi adhesión y mi trabajo era fue con el movimiento sindical, con el proceso de participación en las industrias y eso. Y claro, viene el golpe y tú dices, ¿y ahora dónde? ¿Qué? Y por eso yo cuando llegué a la Flaxo, y tú me preguntas a la Flaxo, yo llegué al año 81, ¿a qué llegué? Yo dije, ¿cuáles son los movimientos? Yo siempre he trabajado con movimientos sociales, para mí ha sido, digamos, mi opción de decir, la sociedad se transforma y se moviliza, por supuesto desde la política, pero desde el movimiento social. Entonces me metí a trabajar con pobladores. Ya existían la COAPO, la CODEP, o sea, existían las coordinadoras de pobladores, la de versión más MIR, la de versión más comunista, la versión más socialista, sí, pero había una mesa donde se sentaban y donde yo llegué. Y lo primero que yo escribí y trabajé en la Flaxo fue sobre los pobladores y poblaciones, nota para una discusión conceptual, porque estaba el debate en América Latina también de qué era este sector, porque no estábamos solos, estaba pasando lo mismo en otros lugares, ¿no es cierto? Como tú los mencionabas, entonces era superpoblación relativa, qué es lo que era sector informal, entonces todo eso se debatía en ese tiempo y yo me metí ahí a trabajar con los pobladores. Entonces, ¿qué pasó, digamos? Bueno, cómo tú continúas, digamos, en lo personal fue... Y de ahí pasé a las pobladoras, y de ahí pasé a las mujeres, forever. ¿Cómo así? Yo estaba trabajando en el tema pobladores y presenté un proyecto a un concurso que había de CELADE Pispal en ese tiempo, desde México, que era muy especial porque era estas cosas demográficas sobre las estrategias de sobrevivencia, esta afirmación que las mujeres pobres tienen más hijos en el fondo porque es una estrategia de sobrevivencia. Y yo ahí bien acompañada y con conversaciones con académicos y con gente muy querida de la Flaxo, y se planteó un proyecto que era con historias de vida de pobladoras y era para ir a observar la vida cotidiana y ver efectivamente cómo era que se producía esta mayor fecundidad en mujeres de sectores pobres. Entonces eso hice. Entonces hice una investigación con historias de vida y en la zona sur de Santiago, en la Villa O'Higgins y sus alrededores, y para preguntar sobre, bueno, cómo era la vida y cómo se tomaban las decisiones de tener o no tener hijos, si tenían o no tenían acceso a anticonceptivos, cómo podían o no podían decidir la maternidad. Y lo que me fue pasando fue por un lado, digamos, yo aparecía... Claro, era mujer, pero sentía evidentemente que eran realidades muy distintas, la mía que la de las pobladoras, pero de pronto empecé a identificarme, a darme cuenta que había muchísimas más parecidos, digamos, entre la vida de las pobladoras de la que había en mi entorno, que yo me sentía muy privilegiada, venía de un espacio donde la subordinación de género no era tan brutal o tan perceptible, entonces... pero me identifiqué y fue viendo que de verdad, digamos, el tema de si estábamos hablando de relaciones de poder, si estábamos hablando de opresión, la situación de las mujeres era la más
peor de todas, y que si no había un trabajo con las organizaciones y con mujeres, digamos, la democracia era un chiste, porque estábamos en el tema. Confluyó porque ahí me encontré con la democracia en el país y en la casa, y entramos. Entonces yo terminé esa investigación con Pobladora, que está publicada en un libro, y estratégicamente la decisión fue con qué mujeres va a trabajar uno para que esto cambie. Y ahí entonces entramos en otra fase, que fue trabajar con organizaciones de mujeres, con líderes mujeres pobladoras, fortalecer, digamos, el liderazgo femenino popular en pos de la transformación, pero al mismo tiempo, digamos, involucradas en el movimiento feminista y en el movimiento de mujeres, que era por la democracia, pero la democracia entendida como incluyendo la transformación en la vida cotidiana. Esos fueron años de un muy rico debate, sigue habiendo un muy rico debate, pero esos fueron como fundacionales, vistos desde hoy. ¿Quiénes eran tus compañeras o compañeros de ruta? ¿Cuáles eran los temas que se discutían? Sé que deben haber habido muchas y muchos, pero... O sea, en la Flaxo estábamos bien aisladas y bien solas, pues sí, ya sabemos nuestros líderes ahí, salvo la Julieta Kirkwood, que la Julieta tenía como una doble vida, porque por un lado estaba, ¿no es cierto?, en el proyecto socialista y estaba con su militancia socialista, y paralelamente estaba trabajando muy inicial y intuitivamente el tema del feminismo. Entonces, pero la Flaxo era masivamente masculina, pues nosotros éramos, entonces a la Julieta, porque además la Julieta era quien era, entonces se le autorizaba y se le permitía. Y claro, como yo me gané un proyecto que era importante, que era significativo, entonces también uno adquiere cierto prestigio entre tus pares. Pero metodológicamente sí, con Jorge Cható fue gran apoyo para todo lo que yo hice en términos metodológicos, en la definición, en todo eso. Pero no había pares. Yo formé sí un primer equipo que siguió después en otras cosas. Mis pares estaban fuera. Entonces es bien interesante porque vemos una generación que empezamos a hacer más o menos lo mismo y por distintas razones. Una que postuló al mismo concurso, que fue la Dagmar Raczynski con la Claudia Serrano, que hicieron ellas, y nosotros y yo tuvimos el mismo proyecto. Entonces tuvimos muchos diálogos para el tema de las llamadas estrategias de sobrevivencia, pero estaba la Telemarcha del Sur, estaba la Jimena Valdés, ¿no es cierto?, en el CEDEM haciendo historias de vida con campesinas. Entonces de repente nos encontramos que habíamos un grupo, entonces generamos incluso en la Flaxo un taller de conversación, de reflexión metodológica sobre las historias de vida. Después hicimos un seminario aquí conectadas con mi querida amiga Elizabeth Yelin en Argentina, que también estaban haciendo algo parecido con Silvina Ramos, entonces, sí. Y vinieron a un seminario acá a Chile que fue muy importante en la CEPAL, donde yo tomé contacto con ella y de ahí nos hicimos amigas para siempre. Y bueno, y entonces compartimos lo que estaban haciendo en sedes allá en Buenos Aires, usamos el mismo texto y empezamos a reproducir la reflexión metodológica sobre la investigación microsocial que le llaman ella, ¿no es cierto? Entonces los pares son eso, y los pares a nivel, o sea, y nosotros ya había existido mi primera conferencia mundial sobre la mujer, ya había empezado los programas de la mujer en los organismos de Naciones Unidas y empezó a fluir recursos. Entonces se produce en Chile este surgimiento de lo que después se llamaron ONG, en ese tiempo no se llamaban ONG, ¿no es cierto?, de tener posibilidades de recursos para desarrollar investigación y propuestas en áreas específicas. Entonces ahí te vas a encontrar con una red importante de mujeres que estaban estudiando en la educación, en salud, en distintos temas, y que después, claro, fue lo que generó condiciones extraordinarias para una propuesta para el gobierno democrático, o sea, lo que fue el programa, digamos, de la concertación de mujeres por la democracia, y que finalmente se consiguió ingresar con muchas mediaciones y dificultades al gobierno, al programa de gobierno del presidente Elwin. Sí. Pero es un proceso, digamos, es muy interesante porque nosotras como investigadoras, como productoras de conocimiento, nos autoformamos, entonces junto con el objeto de estudio, o sea, esta cuestión
somos todos autodidactas. O sea, llegaron algunas que venían del exilio y que venían con formación en ese tiempo se llamaban estudios de la mujer, tal cual, ¿cierto? No estudios de género, después pasamos al género, estudios de la mujer, entonces, y venían feministas mujeres y desarrollo, sí. Mujeres y desarrollo, toda esa discusión, por supuesto, todas las propuestas de mujeres en desarrollo y los programas a nivel territorial, a nivel agrícola, todo eso fue confluyendo en un tejido social paralelo, digamos, de este mundo de profesionales en una versión que éramos todos dedicadas a la acción. O sea, hoy día yo cuando a veces nuestras queridas jóvenes se fascinan con la Julieta Kirkwood, y yo le digo, la Julieta se reunía con las organizaciones de mujeres, estaba en el terreno todo el tiempo, no escribió sus distintas tesis y propuestas encerradas en la Flaxo, al revés. Era absolutamente en la práctica, en la discusión, y ella quería entender y entrevistaba a dirigentes para saber qué es lo que te lleva, qué es lo que te moviliza. Entonces había yo vengo de esa vertiente del intelectual orgánico, o sea, uno está en el desarrollo, digamos, profesional, generando conocimiento, y al mismo tiempo estás en la transformación y buscando, o sea, estábamos todos involucrados. Entonces, eso hoy no camina así. Hoy día nada. Esas son las consecuencias. Pero en ese tiempo sí, y fue así, digamos, hasta entrada la vuelta a la democracia, vamos a decir, claro. Después pasan otros fenómenos. De lo que ves, de lo que estás analizando, ¿qué te genera expectativa con respecto a la capacidad de esta sociedad para fortalecerse? ¿Qué me genera? Esperanzas, dirás tú. Perdón, esperanzas. Sí. Más que expectativa, uno puede tener mucho. Soy optimista, soy una positiva de la historia, o sea, lo miro directamente desde la experiencia de las mujeres. O sea, las mujeres estuvimos marginadas y excluidas, digamos, en el caso de Chile hasta el año 49 había la cuota del 100% masculina, pero si tú miras el siglo XX fue el siglo de las mujeres que salimos de estar fondeadas y escondidas después de milenios. Por eso te digo que soy una optimista. Si uno mira el siglo XX dice casi que vamos demasiado rápido, así, cuidado que te vas a chocar contra la pared en un siglo, ¿no es cierto?, los cambios que han habido para las mujeres. Entonces yo soy una optimista en el largo plazo. Pienso de que en el caso de este país hemos sido capaces de enfrentar las crisis y de sacar recursos de distintos lados. Puede que se demore más de lo que uno quiera, pero yo soy una optimista, no soy, digamos, pienso que la misma crisis medioambiental, climática, todas las crisis van a forzar, como sucedió antes en este país, a generar condiciones de solidaridad. Entonces, si tú piensas, la organización popular de post-dictadura se basa en la solidaridad y el reconocimiento de experiencias comunes. Y eso ha generado políticas públicas tan relevantes como el tema violencia. El tema violencia contra las mujeres nace en las organizaciones de base, ¿no es cierto?, de mujeres en la población, en la olla común, lo que fuera, que de repente hablar además de el tema de la alimentación, empezaste a decir cómo vives y empezó a aparecer, ¿no es cierto?, esta cosa de la violencia, y tú tienes que el primer estudio que hay sobre violencia en Chile es del MOMUPO, el Movimiento de Mujeres Pobladoras, todo asociada en la zona norte, con apoyo a las chilenas que venían de Canadá del exilio. Y bueno, es el primer estudio, y de ahí tú vas a tener cómo se va articulando, digamos, una conciencia, una propuesta y finalmente un reconocimiento. Y tenemos la situación que tenemos hoy día, en que a un señor importante, digamos, un líder político, los vecinos denuncian de que está maltratando a su mujer.